Un juez le quitó la custodia del niño a su abuelo, pero cuando el pequeño comenzó a declarar ante la corte, todo el tribunal quedó en shock. El sobreamarillo tomó por sorpresa a don Vicente, una notificación de audiencia de custodia que a sus 75 años jamás pensó recibir. Nunca imaginó que tendría que defender su derecho a criar a Tomás, su único nieto de 8 años, lo único que le quedaba de su amado hijo Luis. «Abuelo, ¿por qué estás triste?», preguntó Tomás con voz dulce desde el marco de la puerta de la cocina. Sostenía contra su pecho el balón que su papá le había regalado en su último cumpleaños, antes de aquel accidente inexplicable que lo había dejado huérfano. Vicente se secó rápidamente las lágrimas y esbozó una sonrisa temblorosa. «No es nada, campeón. ¿Qué te parece si hacemos esos panqueques que tanto te gustan?». Tomás asintió con entusiasmo, pero sus ojos, idénticos a los de su padre, seguían fijos en el sobreamarillo que su abuelo intentaba ocultar. El sonido del timbre interrumpió el momento. Era Claudia, la vecina de al lado, con una expresión de preocupación. «Vicente, necesito hablar contigo». Su mirada se desvió hacia Tomás, quien jugaba con la harina sobre la mesa. «Tomás, cariño, ¿por qué no vas a buscar tu delantal de superhéroe para cocinar?», dijo Vicente con una sonrisa. Tan pronto el niño desapareció escaleras arriba, Claudia se acercó susurrando. «Están diciendo cosas horribles en el barrio, Vicente. Julia ha estado esparciendo rumores sobre ti y Tomás». El corazón de Vicente se detuvo. Julia, la exnovia de su hijo, aquella mujer que nunca había aceptado que Luis eligiera a Mariana, la madre de Tomás. La misma que, extrañamente, se había vuelto cercana a la familia antes de la tragedia. «Dicen que han presentado pruebas de maltrato ante el juez», continuó Claudia. «Fotografías, testimonios. Vicente, ¿qué está pasando?». Las piernas de Vicente flaquearon, obligándolo a sentarse. «Es imposible, yo jamás». Su voz se quebró mientras sostenía el sobreamarillo. «¿Cómo pueden creer que haría daño a mi propio nieto? Tomás es todo lo que me queda de Luis y Mariana». Desde el piso superior llegó la voz cantarina de Tomás, tarareando una canción que su padre le había enseñado. Vicente cerró los ojos, recordando cómo, tras el accidente de Mariana, había prometido sobre las tumbas de su hijo y su nuera que protegería al niño con su vida. Ahora esa promesa estaba en peligro, y lo peor era que no entendía por qué. «No sé qué está pasando, Claudia, pero algo no está bien. Primero Luis, luego Mariana, y ahora esto». Sus ojos se encendieron con determinación. «Pero te juro que no dejaré que me quiten a mi nieto, no sin pelear». La sala del juzgado familiar parecía más fría y hostil de lo que Vicente había imaginado. Sus manos se aferraban al borde de la silla mientras observaba a Julia, impecablemente vestida, sentada al otro lado de la mesa junto a su abogado. «Señor Vicente López», comenzó la trabajadora social con voz monótona, «estamos aquí para discutir una serie de incidentes preocupantes relacionados con el cuidado del menor Tomás López». Hizo una pausa, consultando una carpeta llena de documentos. «Tenemos reportes de negligencia y posible maltrato psicológico». «Eso es absurdo». La voz de Vicente tembló de indignación. Su abogado, un joven llamado Martínez, le puso una mano en el brazo para calmarlo. Julia se inclinó hacia adelante, fingiendo preocupación. «Vicente, todos queremos lo mejor para Tomás, pero las señales están ahí, los moretones, su comportamiento retraído en la escuela, los episodios de ansiedad». «¿Moretones? ¿De qué estás hablando?», exclamó Vicente. La trabajadora social sacó varias fotografías. El corazón de Vicente se detuvo al ver las imágenes. Marcas en los brazos de Tomás, oscuras y sospechosas. «Esto no es posible. Yo nunca».
También tenemos testimonios de vecinos que han reportado gritos durante la noche, llanto, continuó la trabajadora social. Vicente recordó las pesadillas de Tomás, esos episodios nocturnos en los que el pequeño despertaba gritando, llamando a sus padres. ¿Cómo podían usar el dolor de su nieto en su contra? Tomás está procesando el trauma de perder a sus padres, intervino el abogado Martínez. Necesita apoyo psicológico, no ser separado de la única familia que le queda. Precisamente por eso estamos aquí, respondió Julia con voz suave. La pérdida de Luis y Mariana fue devastadora para todos, pero Vicente, él también está traumatizado. ¿Cómo puede un hombre de su edad, lidiando con su propio duelo, proporcionar el ambiente estable que Tomás necesita? Las palabras de Julia se clavaron como puñales en el corazón de Vicente. Observó a la mujer que alguna vez había sido cercana a su familia, preguntándose cómo podía parecer tan preocupada mientras destruía su mundo. La audiencia preliminar quedó fijada para la próxima semana, y Vicente sabía que tenía poco tiempo para demostrar la verdad. Esa noche, la casa estaba en un silencio inquietante. Vicente se encontraba en la penumbra de la sala, rodeado por el eco de los recuerdos que amenazaban con desbordarlo. Sobre la mesa estaba la fotografía de Luis en uno de sus mejores momentos, sonriendo junto a Tomás durante un partido de fútbol. Era imposible no notar lo sanos y felices que se veían en aquella imagen. Pero ahora, la sombra de la tragedia se cernía sobre ellos, y la presencia de Julia en sus vidas parecía haberse convertido en un mal presagio. Tomás dormía profundamente en su habitación después de que Vicente pasara horas tranquilizándolo tras otra pesadilla. Mientras sorbía un té que ya se había enfriado, Vicente recordó las últimas semanas de vida de su hijo. Luis había comenzado a quejarse de dolores inexplicables y un cansancio que parecía no tener sentido. Julia, siempre presente, traía remedios caseros, asegurando que ayudarían a restablecer su energía. Ahora, en retrospectiva, esas atenciones parecían estar envueltas en un halo de sospecha que Vicente no podía ignorar. El sonido de pasos pequeños lo sacó de sus pensamientos. Tomás estaba en el umbral de la sala, su cabello desordenado y los ojos aún marcados por el llanto reciente. «Abuelo, soñé otra vez con papá». La voz de Tomás era apenas un susurro. Había un coche negro, como el que mamá siempre decía que nos seguía. Vicente lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas que querían salir. El accidente de Mariana, apenas unos días después de la muerte de Luis, había dejado más preguntas que respuestas. Ningún testigo había dado información útil sobre el coche que la embistió antes de desaparecer en la noche. La tía Julia dice que tú no me cuidas bien, abuelo. La voz de Tomás temblaba. Hoy me dijo que pronto viviré con ella porque ella sí sabe cómo cuidarme. Vicente sintió que su corazón se encogía. Las palabras inocentes de Tomás eran como una daga. ¿Cómo podía Julia ser tan cruel como para llenar la mente de un niño con esas ideas? Mi amor, hay personas que no entienden cuánto nos queremos tú y yo, respondió Vicente, acariciando el cabello de su nieto. Pero ella era amiga de papá y mamá, aunque mamá siempre estaba triste cuando ella venía. Tomás hizo una pausa, como dudando de si debía continuar. Una vez, escuché a papá decirle que no volviera más, que solo traía problemas. Cada palabra del niño era como una pieza oscura de un rompecabezas que Vicente no quería completar, pero la sospecha que había estado evitando se volvía imposible de ignorar. Algo no estaba bien. Julia había estado demasiado involucrada en los días previos a las tragedias. ¿Había algo que Luis y Mariana supieron, algo que Julia estaba intentando ocultar ahora? Vicente apretó a Tomás con fuerza contra su pecho, prometiéndose que no dejaría que nadie le arrebatara al único ser que le quedaba en el mundo. Pero mientras mecía al niño para ayudarlo a volver a dormir,
Una pregunta aterradora resonaba en su mente. ¿Cómo podía protegerlo si no podía demostrar que necesitaba ser protegido? Al día siguiente, Vicente decidió que ya era suficiente. No podía seguir esperando a que las cosas empeoraran. Sabía que debía actuar y buscar respuestas antes de que la audiencia preliminar se convirtiera en su sentencia definitiva. Se dirigió al consultorio del doctor Méndez, el médico de cabecera de Tomás desde que había nacido. Tras explicarle la situación, el doctor frunció el ceño mientras revisaba los supuestos reportes médicos que habían sido presentados en el juzgado. «Esto no tiene sentido, Vicente». El doctor se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. «He sido el médico de Tomás durante años, y estos documentos no coinciden con mis registros». Sobre el escritorio desplegó varias hojas que detallaban visitas inexistentes a urgencias, fracturas inexplicables y supuestas contusiones recurrentes. «Es imposible». Vicente se inclinó para mirar los papeles con más detalle. «Tomás nunca ha estado en urgencias. Si algo le sucede, siempre lo traigo aquí». «Eso lo sé». El doctor Méndez suspiró con gravedad. «Pero quien haya creado estos documentos, sabe lo que hace. Están diseñados para parecer legítimos. Esto no es algo que pueda ignorarse». Vicente sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Quién podría haber fabricado pruebas tan detalladas? La respuesta parecía obvia, pero no quería pronunciarla. «Doctor, necesito su ayuda. Tengo que demostrar que todo esto es falso antes de la audiencia». Vicente apretó los puños, decidido a no rendirse. El médico asintió. «Haré todo lo que pueda, Vicente. Pero debes saber que esto será una lucha difícil. Alguien está jugando con cartas muy peligrosas». Esa noche, mientras Vicente se preparaba para acostar a Tomás, el niño lo abrazó con fuerza, como si intuyera que algo estaba mal. «Abuelo, no dejes que me lleven. No quiero ir con la tía Julia. Me da miedo cuando sonríe». Vicente sintió una mezcla de dolor y furia crecer en su interior. Había fallado en proteger a Luis y Mariana, pero no fallaría con Tomás. Sin embargo, sabía que el tiempo no estaba de su lado. Necesitaba pruebas contundentes, y las necesitaba ya. Esa misma noche, revisó meticulosamente cada rincón de la casa, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo. En el armario de Tomás, escondido en un rincón, encontró un sobre. Dentro había fotografías de él y Tomás en situaciones normales, pero con marcas añadidas digitalmente para parecer pruebas de abuso. Vicente sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esto era una trampa perfectamente calculada. En ese momento, el teléfono de casa sonó. Al contestar, una voz femenina y fría, claramente alterada por el tono de Vicente, dejó un mensaje críptico. «Si sigues investigando, Vicente, las cosas podrían empeorar para ti y para Tomás. Acepta la supervisión. Es lo mejor para todos». La llamada se cortó, pero no antes de que Vicente reconociera la voz. Era Julia. Ahora sabía con certeza quién estaba detrás de todo esto. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué estaba buscando Julia realmente? Con un nuevo propósito, Vicente decidió que no solo demostraría su inocencia, sino que descubriría la verdad sobre las muertes de Luis y Mariana, y el oscuro interés de Julia en Tomás. Sabía que el tiempo corría, pero no podía permitirse fallar. Con cada minuto que pasaba, Vicente sentía que el tiempo corría en su contra. Esa llamada telefónica había sido la confirmación de que Julia no solo estaba detrás de las acusaciones, sino que tenía un propósito más oscuro. No podía permitirse el lujo de quedarse quieto, necesitaba pruebas, aliados y, sobre todo, respuestas. Al día siguiente, Vicente tomó una decisión audaz.
Visitó a Rosa, la dueña de la panadería y una de sus amigas más cercanas en el vecindario. Rosa lo recibió con su habitual calidez, pero la preocupación en su rostro era evidente. Vicente, esto no pinta bien. La gente está hablando, y Julia parece tener a medio vecindario de su lado. Rosa, tú me conoces mejor que nadie. ¿Crees que sería capaz de hacerle daño a Tomás? Preguntó Vicente, su voz cargada de desesperación. Por supuesto que no, respondió ella, tomándolo de las manos. Pero necesitamos pruebas para demostrarlo. Y no solo eso, algo me dice que Julia está moviendo piezas desde hace tiempo. Su presencia en los últimos días de Luis y Mariana no fue casualidad. Las palabras de Rosa encendieron una chispa en Vicente. Sabía que tenía razón. Julia había estado manipulando todo desde las sombras, pero si quería derrotarla, necesitaba pruebas contundentes. Con la ayuda de Rosa, comenzó a reconstruir los últimos días de Luis y Mariana, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Primero, Vicente visitó el gimnasio donde Luis trabajaba como entrenador. Habló con algunos de los compañeros de su hijo, quienes recordaban que en las semanas previas a su muerte, Luis había estado más reservado y cansado, como si algo lo preocupara. Uno de ellos mencionó algo que Vicente no había escuchado antes. Luis comentó que había tenido una discusión con Julia. Ella lo buscó en el gimnasio, pero no quiso decir de qué hablaron. Parecía molesto, pero no quiso entrar en detalles. Este dato, aunque pequeño, era suficiente para que Vicente supiera que Julia había estado presionando a Luis. ¿Qué quería de él? ¿Por qué estaba tan interesada en su vida? Luego, Vicente decidió visitar el lugar donde ocurrió el accidente de Mariana. Aunque había pasado más de un año, todavía había detalles que podían ser reveladores. Allí, se encontró con un hombre mayor que vivía en una casa cercana al lugar del choque. ¿Recuerda algo del accidente?, preguntó Vicente con cautela. Mariana, mi nuera, murió allí. El hombre, que parecía reacio a hablar al principio, finalmente confesó algo que le había estado inquietando desde entonces. Vi un coche negro aquel día, justo antes del accidente. Estaba estacionado más abajo en la calle, y recuerdo que se fue a toda velocidad después de que ocurrió todo. Pensé que tal vez alguien del coche iba a ayudar, pero nunca vi que volvieran. Vicente sintió un escalofrío. El coche negro que Tomás había mencionado en sus pesadillas no era una simple invención infantil. Era real, y alguien lo había visto. Con estas nuevas piezas, Vicente regresó a casa decidido a seguir adelante con su investigación. Sabía que Julia estaba conectada con estos eventos, pero aún no podía probarlo. Esa noche, mientras revisaba los papeles de Luis y Mariana, encontró algo que no esperaba: un correo electrónico impreso, dirigido a Luis. Estaba fechado unas semanas antes de su muerte y parecía ser una advertencia. Sabes demasiado. Si sigues insistiendo, podrías poner a tu familia en peligro. Considera esto un aviso. El remitente estaba en blanco, pero Vicente no necesitaba más pistas. Sabía que Julia había estado amenazando a su hijo y que probablemente había estado detrás de todo lo que había ocurrido desde entonces. La audiencia preliminar llegó más rápido de lo que Vicente había anticipado. Entró al juzgado con la cabeza en alto, decidido a no dejarse intimidar. Julia estaba allí, impecable como siempre, con una expresión que alternaba entre la compasión fingida y la satisfacción de quien cree haber ganado la partida. Cuando comenzó la audiencia, Julia y su abogado presentaron pruebas que parecían irrefutables: fotografías, testimonios de vecinos y los reportes médicos falsificados. Vicente permaneció en silencio mientras su abogado, Martínez, luchaba por desacreditar cada una de ellas. Finalmente,
Llegó el momento en que Vicente tuvo la oportunidad de hablar. Su señoría, sé que las pruebas en mi contra parecen contundentes, pero les pido que consideren algo. ¿Qué motivo podría tener para lastimar al único ser que me queda en este mundo? Tomás es mi razón de vivir, y lo único que quiero es protegerlo. La jueza, una mujer de rostro severo pero mirada comprensiva, hizo una pausa antes de hablar. Señor López, entiendo su dolor, pero las evidencias presentadas no pueden ser ignoradas. Si tiene algo que refute estas pruebas, ahora es el momento de presentarlo. Fue entonces cuando Vicente sacó el correo que había encontrado. Aunque no tenía pruebas directas de que Julia lo había escrito, era suficiente para sembrar dudas. Además, presentó el testimonio del hombre que vio el coche negro y las inconsistencias en los reportes médicos gracias al doctor Méndez. Julia comenzó a perder la compostura. Su fachada de mujer preocupada comenzó a desmoronarse cuando Vicente mencionó el coche negro y la conexión con las muertes de Luis y Mariana. Finalmente, la jueza ordenó una investigación más profunda antes de tomar una decisión definitiva. En los días siguientes, la verdad comenzó a salir a la luz. La investigación reveló que Julia había manipulado a varios vecinos, fabricado pruebas y utilizado su influencia para intentar quedarse con la custodia de Tomás. Cuando se descubrió que también tenía vínculos con una serie de movimientos financieros sospechosos relacionados con la herencia de Luis, su credibilidad quedó destruida. Vicente, aunque agotado, sintió un alivio inmenso cuando la jueza falló a su favor. Julia fue procesada por falsificación de pruebas y manipulación. Tomás, ajeno a la batalla legal que se había librado por él, continuó viviendo con su abuelo, protegido por el amor y la determinación de un hombre que se negó a rendirse. A pesar de la resolución a su favor, Vicente no sentía que la batalla hubiera terminado. Algo seguía fuera de lugar. Julia había sido desenmascarada, pero el eco de sus amenazas y las incógnitas sobre las muertes de Luis y Mariana seguían persiguiéndolo como sombras. Las noches se hicieron inquietas, los días demasiado largos, y una pregunta no dejaba de rondar su mente. ¿Por qué Julia había estado tan desesperada por arrebatarle a Tomás? ¿Qué quería realmente de su nieto? Una tarde, mientras revisaba los documentos que el abogado Martínez había dejado sobre la mesa, Vicente encontró un detalle que había pasado desapercibido antes. Era un registro bancario vinculado a la herencia de Luis. Entre los movimientos, había una transferencia significativa realizada semanas antes de su muerte a una cuenta desconocida. Vicente frunció el ceño. Su instinto le decía que este detalle no era casualidad. Decidió visitar el banco para obtener más información. Sin embargo, se encontró con una pared de burocracia y respuestas evasivas. «Lo siento, señor López», dijo la gerente con una sonrisa educada. «Esa cuenta está protegida por leyes de privacidad. No puedo proporcionarle más detalles». Vicente salió del banco sintiendo como la frustración crecía en su pecho. Sabía que debía haber algo importante detrás de esa transferencia, algo que Julia estaba dispuesta a todo por ocultar. Esa noche, mientras Vicente estaba en la sala ordenando los papeles, escuchó pasos fuera de la casa. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Miró por la ventana, pero no vio nada. Pensó que tal vez era su imaginación, producto del cansancio, pero el sonido de algo golpeando el cristal de la cocina lo hizo sobresaltarse. Con cautela, tomó un bastón que tenía cerca y caminó hacia la cocina. Al encender la luz, vio una piedra en el suelo, junto a una nota. Su mano tembló mientras recogía el papel, que tenía un mensaje escrito con letras recortadas de una revista. «Deja de escarbar o terminarás perdiendo más de lo que crees». El mensaje era claro. Alguien lo estaba vigilando. Vicente respiró hondo, tratando de calmarse. Miró hacia afuera, pero no había señales de nadie.
¿Julia tenía cómplices? ¿Estaba actuando sola o había algo mucho más grande detrás de todo esto? A la mañana siguiente, Vicente decidió que no podía enfrentar esto solo. Visitó nuevamente a Rosa en la panadería y le mostró la nota. Esto ya no es solo sobre Julia. Alguien más está detrás de esto, dijo Vicente, su voz grave. Rosa, siempre leal, frunció el ceño mientras leía la nota. Esto es muy serio, Vicente. Si están amenazándote, puede ser peligroso para ti y para Tomás. ¿Qué piensas hacer? Voy a descubrir la verdad. Si Julia tenía cómplices o si Luis y Mariana descubrieron algo antes de morir, necesito saberlo. Pero no sé por dónde empezar. Rosa pensó por un momento antes de responder. Quizá deberías hablar con alguien que pueda seguir esas pistas bancarias. ¿Recuerdas a Pedro? El hijo de mi prima. Trabaja en ciberseguridad. Podría ayudarte. Esa tarde, Vicente se reunió con Pedro, quien accedió a investigar la cuenta bancaria en cuestión. Mientras tanto, Vicente decidió volver al gimnasio donde Luis trabajaba, esperando encontrar algo más. Al hablar con los compañeros de su hijo, uno de ellos mencionó algo que lo dejó helado. ¿Recuerdas al tipo que solía venir a entrenar con Julia? Preguntó el hombre, recordando vagamente. Siempre me pareció extraño. Nunca hablaba con nadie, pero parecía estar pendiente de Luis. ¿Cómo era? Preguntó Vicente, su voz cargada de urgencia. Alto, cabello oscuro, siempre con un traje caro. Creo que una vez escuché a Julia llamarlo Sergio. Ese nombre resonó en la mente de Vicente. Sergio. ¿Quién era? ¿Qué relación tenía con Julia y, lo más importante, con Luis? Días después, Pedro regresó con noticias inquietantes. La cuenta bancaria a la que Luis había transferido el dinero pertenecía a una empresa fachada, registrada bajo un nombre ficticio. Sin embargo, lo que más preocupaba era que esa empresa tenía conexiones con un grupo sospechoso de realizar actividades ilegales, incluyendo lavado de dinero y tráfico de influencias. Vicente, esto no es un simple caso de herencia. Parece que Luis estaba involucrado, consciente o no, en algo mucho más peligroso. Pedro miró a Vicente con seriedad. ¿Y si Julia estaba vinculada con ellos? Puede que ella no sea el verdadero enemigo. Puede que sea solo una pieza en un juego más grande. La revelación hizo que Vicente se sintiera aún más intranquilo. ¿Luis había descubierto algo que no debía? ¿Mariana murió porque sabía demasiado? ¿Y qué papel jugaba Tomás en todo esto? Esa noche, mientras Vicente revisaba las fotografías que Rosa le había guardado de Luis y Mariana, notó algo que nunca antes había visto. En una de las imágenes, tomada semanas antes de la muerte de Luis, se veía a Julia de pie junto a un hombre que no reconoció de inmediato. Pero al observar más de cerca, recordó la descripción que el compañero de Luis le había dado, el hombre alto y de cabello oscuro, Sergio. El detalle que llamó su atención no fue solo la presencia del hombre, sino que llevaba un maletín en la mano, el cual Luis parecía estar rechazando en la fotografía. Vicente sabía que esa foto era la clave para desenmascarar lo que había sucedido. Con ella en la mano, decidió que no podía esperar más. Al día siguiente, regresó al juzgado para hablar con la jueza y solicitar protección adicional para Tomás mientras continuaba investigando. Sin embargo, al llegar, encontró una escena inquietante. El despacho de la jueza estaba lleno de policías. ¿Qué ocurrió?, preguntó Vicente a una de las asistentes. La jueza recibió amenazas anónimas. Alguien no quiere que este caso avance. Vicente sintió que la presión en su pecho aumentaba. No solo él estaba siendo atacado, cualquier persona que intentara ayudarlo parecía estar en peligro.
Pero ahora estaba más decidido que nunca a proteger a su nieto y descubrir la verdad. El punto de inflexión llegó una noche cuando Vicente fue confrontado directamente. Una camioneta negra apareció frente a su casa, y dos hombres descendieron, golpeando su puerta con violencia. Tomás, asustado, corrió hacia su abuelo, aferrándose a él con todas sus fuerzas. «Sal de ahí, viejo. Esto no te incumbe», gritó uno de los hombres. Vicente, con el teléfono en la mano, llamó a la policía mientras intentaba mantener la calma. Pero antes de que los hombres pudieran entrar, escuchó el sonido de sirenas a lo lejos. Los hombres huyeron, dejando atrás un mensaje escrito con pintura roja en la puerta: «Deja el pasado atrás o no tendrás futuro». Vicente sabía que ahora la lucha era por la vida misma. No solo debía proteger a Tomás, sino también asegurarse de que quienes estaban detrás de todo esto pagaran por lo que habían hecho. Esa noche, Vicente apenas podía dormir. Cada sonido lo hacía saltar de la cama, y el eco de las amenazas resonaba en su mente como un tambor implacable. Sabía que había algo más grande en juego, algo que aún no lograba comprender, pero que cada vez se sentía más cerca, como una tormenta inevitable. A la mañana siguiente, mientras revisaba las ventanas y aseguraba cada puerta, el teléfono de casa sonó. Su corazón dio un brinco, y al responder, una voz desconocida pero amenazante le habló directamente. «Sabemos que no te detendrás, Vicente. Pero te advierto, cuanto más sigas escarbando, más peligrosa será esta partida. Si valoras la vida de tu nieto, olvida todo». La llamada se cortó antes de que Vicente pudiera responder. La amenaza era clara, pero lejos de amedrentarlo, encendió una furia silenciosa en su interior. Había perdido a Luis y a Mariana, pero no perdería a Tomás. Ya no era solo una cuestión de proteger a su nieto, era una lucha por descubrir la verdad y desmantelar el oscuro juego que lo había atrapado. Vicente decidió que era hora de hablar directamente con Julia. Si alguien sabía más de lo que aparentaba, era ella. La encontró en un café lujoso de la ciudad, un lugar que parecía hecho para negocios turbios, con cabinas privadas y un aire de secreto en el ambiente. Julia lo miró con una mezcla de sorpresa y frialdad al verlo entrar. «¿Qué haces aquí?», preguntó, fingiendo calma mientras jugaba con la taza frente a ella. «Vine a pedirte que me digas la verdad, Julia», respondió Vicente, sentándose frente a ella sin esperar invitación. «Sé que estabas involucrada con Luis en algo más que discusiones familiares. Sé que Sergio y tú tienen una conexión, y sé que hay algo en la herencia de Luis que estás desesperada por obtener». Julia entrecerró los ojos, pero no negó nada. En cambio, dejó escapar una risa breve, casi nerviosa. «Vicente, no tienes idea de en qué te estás metiendo. Esto no es algo que puedas resolver con tus principios y tu sentido de justicia. Hay personas poderosas involucradas, personas que no dudarán en hacerte daño si sigues insistiendo. Y ya me han amenazado. Han venido a mi casa. Han intentado sembrar pruebas falsas contra mí. Pero no me detendré, Julia. ¿Qué le hicieron a Luis y a Mariana? ¿Qué quieren de Tomás?». Por un breve momento, Vicente vio algo en los ojos de Julia, duda, tal vez incluso arrepentimiento. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en la mesa. Julia lo tomó rápidamente, y al mirar la pantalla, su rostro palideció. «Debo irme», dijo apresuradamente, tomando su bolso. «No tan rápido». Vicente la agarró del brazo. «Si sabes algo, dímelo ahora. Ya no se trata solo de mí, sino de Tomás. ¿Qué quieren con él?». Julia lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, su máscara de frialdad pareció romperse. «No es a Tomás a quien quieren. Es lo que representa». Su voz era apenas un susurro,
pero sus palabras estaban cargadas de significado. Luis descubrió algo que no debía. Mariana también lo supo, y pagaron el precio. Ahora, quieren asegurarse de que tú no sigas sus pasos. Antes de que Vicente pudiera preguntar más, Julia se soltó y salió apresuradamente del café, dejándolo con más preguntas que respuestas. Esa noche, Vicente recibió una visita inesperada. Era Pedro, el experto en ciberseguridad que había estado investigando la cuenta misteriosa. Su expresión era grave, y sus palabras confirmaron lo que Vicente ya temía. Vicente, he encontrado algo importante. Esa cuenta bancaria que mencionamos no solo está vinculada a una empresa fachada. También está conectada con una organización que ha estado operando en las sombras durante años. Lavado de dinero, tráfico de influencias, desapariciones, y lo peor, conexiones con personas en el sistema judicial. Vicente sintió que un escalofrío recorría su espalda. Esto explicaba por qué incluso la jueza había sido amenazada. Estaba luchando contra un enemigo invisible, poderoso y sin escrúpulos. ¿Qué tiene que ver esto con mi familia?, preguntó Vicente, tratando de mantener la calma. Pedro se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Luis descubrió algo mientras trabajaba en el gimnasio. Al parecer, uno de sus clientes era una pieza clave en esta red. No sé cómo, pero Luis consiguió información que los comprometía. Cuando intentó usarla para proteger a su familia, las cosas se salieron de control. Mariana trató de ayudarlo, pero eso solo empeoró las cosas. Y ahora, ellos creen que tú también sabes algo. Vicente apretó los puños, sintiendo como la rabia se acumulaba dentro de él. No sé nada de lo que ellos creen que sé. Pero si están dispuestos a amenazarme, significa que tienen miedo. Y voy a usar ese miedo en su contra. En los días siguientes, Vicente comenzó a moverse con más cautela. Sabía que lo vigilaban, pero también sabía que cada paso lo acercaba más a la verdad. Con la ayuda de Pedro y del abogado Martínez, logró identificar a Sergio, el hombre que había aparecido en la fotografía con Julia. Descubrieron que Sergio era un enlace importante entre la organización y sus operaciones en la ciudad. Decidido a enfrentarlo, Vicente siguió sus movimientos hasta un hotel de lujo donde Sergio se hospedaba. Esperó fuera del lugar hasta que lo vio salir, y sin pensarlo dos veces, lo enfrentó en el estacionamiento. «Tú sabes lo que les hicieron a Luis y Mariana», gritó Vicente, bloqueando el paso de Sergio. El hombre, sorprendido al principio, pronto adoptó una expresión de desprecio. «No sé de qué estás hablando, viejo. Deberías cuidar tus palabras si no quieres meterte en problemas». «Ya estoy en problemas, y no me importa. Sé que tú y Julia están detrás de todo. Si crees que voy a quedarme callado, estás muy equivocado». Sergio sonrió con arrogancia, pero sus ojos mostraban una pizca de nerviosismo. «Tienes agallas, te lo concedo. Pero no tienes pruebas. Y aunque las tuvieras, nadie va a creerle a un abuelo desesperado que lo ha perdido todo». Las palabras de Sergio eran un desafío, pero también una confesión implícita. Vicente lo observó alejarse, jurándose a sí mismo que demostraría la verdad. El desenlace comenzó a formarse cuando Pedro logró descifrar una serie de correos electrónicos encriptados que conectaban a Julia, Sergio y otros miembros de la organización con los eventos que llevaron a las muertes de Luis y Mariana. Entre los mensajes, encontró uno que detallaba un plan de contingencia para manejar a Vicente y Tomás. Sabía que estaba llegando al límite. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero también lo estaba el peligro. Esa noche, mientras Vicente y Tomás dormían, el sonido de cristales rompiéndose los despertó. Alguien había lanzado una botella con un líquido inflamable que rápidamente prendió fuego al lado derecho de la casa.
Vicente reaccionó instintivamente, agarrando a Tomás y saliendo por la puerta trasera. Mientras los bomberos controlaban el incendio, Vicente supo que la organización había dado su último aviso. Ahora, era todo o nada. La casa estaba en ruinas. Vicente y Tomás se habían salvado del incendio por poco, pero la imagen de las llamas devorando los recuerdos de toda una vida quedó grabada en la mente de Vicente como un recordatorio de la peligrosa lucha en la que estaba inmerso. Mientras sostenía a Tomás, quien dormía profundamente tras horas de llanto y confusión, Vicente observaba la caja con los pocos documentos y fotografías que había logrado salvar. Sabía que aquello era lo único que quedaba de su familia, y también su única arma. Rosa ofreció a Vicente y a Tomás quedarse en su casa mientras encontraban un lugar seguro. Aunque agradecido, Vicente sabía que poner a Rosa en el punto de mira de esa organización era un riesgo que no podía permitirse. «Gracias, Rosa, pero no puedo arriesgarme a que te hagan daño», le dijo mientras guardaba las pocas pertenencias que quedaban en una mochila. «Vicente, esto ya no se trata solo de ti. Esa gente es peligrosa, y necesitas aliados. No puedo dejar que enfrentes esto solo». Aunque Rosa tenía razón, Vicente no podía dejar de pensar que, cuanto más cerca estuvieran las personas que amaba, más expuestas estarían a los peligros que lo acechaban. Esa noche, mientras buscaba un lugar temporal donde refugiarse, Vicente recibió un mensaje en su teléfono. No era de un número que reconociera, pero el contenido era perturbador. Una fotografía de él y Tomás caminando por la calle esa misma tarde, acompañada de un texto que decía: «Podemos alcanzarte en cualquier lugar. No hagas que sea necesario». El mensaje era claro, no había lugar seguro para ellos mientras Vicente siguiera indagando. Sin embargo, algo en la fotografía llamó su atención. En el fondo de la imagen, podía distinguir una figura familiar, Sergio, parado cerca de un auto negro, aparentemente hablando por teléfono. Este detalle no podía ser coincidencia. Vicente sabía que debía encontrar una manera de rastrear a Sergio y descubrir más sobre la red que lo perseguía. Con la ayuda de Pedro, Vicente comenzó a seguir las pistas tecnológicas que habían quedado tras el incendio. Pedro logró rastrear el origen del mensaje amenazante hasta un servidor encriptado, pero al profundizar en la investigación, se encontró con algo inesperado, un nombre que no esperaban. «Vicente, esto es más grande de lo que pensábamos. La red no solo involucra a Julia y Sergio. Hay un hombre llamado Don Elías que parece ser la cabeza de todo. Según lo que he encontrado, controla la organización desde las sombras y utiliza a personas como Julia para manejar asuntos más pequeños. Y hay algo más. Parece que Don Elías tiene interés en un terreno que pertenece a la herencia de Luis». «¿Un terreno?», preguntó Vicente, sorprendido. Luis nunca mencionó nada sobre eso. Es una propiedad en las afueras de la ciudad, registrada a nombre de Luis pero sin actividad conocida. Según los registros, hace años que nadie la visita. Pero parece que Don Elías y su gente han estado moviendo documentos para transferirla a nombre de su empresa fachada. El descubrimiento abrió una nueva línea de investigación. ¿Qué había en ese terreno que podía ser tan importante para una organización tan poderosa? Vicente decidió visitar la propiedad. Pedro le advirtió que podía ser peligroso, pero Vicente sabía que necesitaba respuestas. Tomás se quedó con Rosa esa noche, y Vicente condujo hasta las afueras de la ciudad, donde el terreno estaba ubicado. Cuando llegó, encontró una verja oxidada que bloqueaba el camino. Al fondo, podía ver una pequeña cabaña en ruinas, rodeada de maleza. Forzó la entrada y avanzó hacia la cabaña. El lugar estaba en completo abandono, pero al inspeccionar más de cerca, encontró algo que lo hizo detenerse: marcas en el suelo que parecían recientes, como si alguien hubiera estado moviendo tierra. En un rincón,
Bajo una pila de maderas, descubrió una trampilla escondida. Con esfuerzo, levantó la trampilla, revelando una escalera que descendía a un espacio subterráneo. Vicente dudó por un momento, pero la curiosidad y la necesidad de saber lo empujaron a bajar. El aire era húmedo y pesado, y el lugar estaba iluminado por un par de bombillas parpadeantes. Lo que encontró lo dejó sin aliento: una sala llena de documentos, fotografías y mapas. Había registros financieros, nombres, direcciones, todo relacionado con actividades ilícitas. En una de las mesas había una lista de personas marcadas con colores diferentes. Su corazón se detuvo al ver el nombre de Luis resaltado en rojo, junto al de Mariana. Pero lo que más lo estremeció fue encontrar el nombre de Tomás, marcado en amarillo, con la palabra potencial escrita al lado. Antes de que pudiera procesar todo lo que había encontrado, escuchó el sonido de pasos arriba. Alguien más estaba en la cabaña. Vicente apagó la luz y se escondió detrás de unas cajas, escuchando cómo dos hombres conversaban. Don Elías está perdiendo la paciencia. Quiere que esto termine pronto. Ese viejo no sabe lo que tiene en sus manos, pero está demasiado cerca de descubrirlo. ¿Y qué hacemos con el niño?, preguntó el otro hombre. El niño no importa ahora. Primero necesitamos a Vicente. Si sigue metiendo las narices, será un problema para todos. Vicente sintió que el corazón le latía con fuerza, pero logró mantenerse en silencio. Cuando los hombres finalmente se fueron, aprovechó para salir del escondite y tomó algunas de las pruebas más contundentes antes de abandonar el lugar. De regreso con Pedro, comenzaron a analizar los documentos. Descubrieron que el terreno no era solo un lugar aleatorio. Estaba ubicado sobre una red de túneles que la organización utilizaba para transportar bienes ilegales. Luis había descubierto esto por accidente mientras manejaba la herencia de su padre, y su intento de denunciarlo lo había puesto en el punto de mira de la organización. Pedro también encontró un patrón preocupante en los registros financieros. La organización no solo estaba interesada en Tomás por su conexión con Luis, sino porque su nombre estaba vinculado a una póliza de seguro multimillonaria que Mariana había firmado antes de su muerte. Esa póliza había sido manipulada para que, en caso de que algo le ocurriera a Vicente, Julia fuera la beneficiaria. El panorama era claro. Julia no solo quería la custodia de Tomás por amor o interés familiar, sino porque el niño era una pieza clave en un esquema financiero que podía desmantelar toda la red. Vicente comprendió que estaba en una carrera contra el tiempo. Necesitaba exponer a Julia, a Sergio y a don Elías antes de que hicieran su próximo movimiento. Sin embargo, sabía que ahora eran más peligrosos que nunca. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo ponía más en peligro. Vicente no podía apartar de su mente el nombre de don Elías. Ahora que tenía pistas claras sobre su implicación, sabía que este hombre era la clave para desmantelar toda la red que había destrozado a su familia. Pero, ¿cómo enfrentarse a alguien que ni siquiera parecía existir fuera de las sombras? Pedro logró encontrar un rastro, una dirección vinculada a una de las empresas fachada de don Elías, situada en el centro financiero de la ciudad. Esto es lo único que tenemos, Vicente, dijo Pedro mientras le entregaba una hoja con la dirección. Pero debes tener cuidado. Este hombre tiene conexiones en todos lados. Si te acercas demasiado, puede que no salgas de esto. Vicente asintió, consciente del peligro. No tenía opción. Había perdido demasiado como para retroceder ahora. La dirección lo llevó a un edificio imponente, cubierto de vidrio, que contrastaba con la oscuridad de las actividades que allí se escondían. Vicente entró con cautela, disfrazado como un repartidor. Su plan era simple: encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera llevarlo hasta don Elías. En el 10º piso,
donde estaba registrada la empresa fachada, encontró una oficina aparentemente normal, pero vacía, sin rastro de actividad reciente. Sin embargo, mientras revisaba los escritorios y gabinetes, encontró un archivo con documentos que contenían detalles de transferencias financieras y nombres. Entre ellos, reconoció a Julia, Sergio y otros nombres desconocidos. Pero lo más inquietante fue encontrar un contrato firmado por Luis, claramente falsificado, que transfería derechos sobre el terreno y otras propiedades a la organización. Mientras revisaba el archivo, escuchó el sonido de pasos en el pasillo. Rápidamente, apagó las luces y se escondió detrás de una cortina. Dos hombres entraron, conversando en voz baja. Don Elías estará aquí en una hora. Quiere asegurarse de que todo esté en orden antes de la reunión de mañana. Vicente contuvo el aliento. ¿Don Elías estaría allí en persona? Este era el momento que había estado esperando, pero también sabía que estar cara a cara con alguien tan peligroso podía significar el fin. Decidió quedarse, a pesar del riesgo. Cuando los hombres se marcharon, Vicente encontró una sala contigua con un pequeño ventanal que daba al salón principal. Desde allí, planeó observar y grabar lo que pudiera. Un par de horas después, justo cuando el cansancio comenzaba a hacer efecto, las puertas del ascensor se abrieron. Vicente vio entrar a un hombre que exudaba poder, Don Elías. Era alto, de cabello gris perfectamente peinado, vestido con un traje oscuro impecable y acompañado por dos guardaespaldas. Su presencia llenaba la habitación con una tensión palpable. Don Elías se sentó en la cabecera de una mesa de reuniones mientras sus hombres colocaban documentos frente a él. La conversación que siguió fue escalofriante. La situación con Vicente López se nos está saliendo de control, dijo uno de los hombres. Don Elías esbozó una sonrisa fría. Sabía que ese viejo sería un problema desde el momento en que Luis comenzó a actuar por su cuenta. Pero no se preocupen. Esto termina esta semana. El niño estará bajo nuestro control pronto. Vicente apretó los puños, su rabia contenida a duras penas. Grabó todo con su teléfono, sabiendo que finalmente tenía algo para llevar a las autoridades. Pero las palabras que siguieron lo dejaron helado. Julia ya no es útil para nosotros, dijo don Elías con indiferencia. Se ha convertido en una carga. Que parezca un accidente. El corazón de Vicente se detuvo. Aunque Julia había sido su enemiga durante todo este tiempo, no podía permitir que alguien fuera eliminado tan fríamente, incluso si eso significaba complicar más las cosas. Al día siguiente, Vicente sabía que no podía esperar más. Contactó a Pedro y le entregó la grabación. Esto es todo lo que tenemos, Pedro. Necesitamos exponerlos ahora. Pedro, aunque impresionado por el valor de Vicente, también estaba nervioso. Publicar algo como esto pondrá un objetivo en nuestras espaldas. Pero si lo hacemos bien, podemos provocar un efecto dominó. Decidieron compartir la grabación con un periodista independiente conocido por exponer corrupción y redes criminales. Vicente lo contactó bajo estrictas medidas de seguridad, explicándole todo lo que había descubierto. El periodista, sorprendido por la magnitud del caso, accedió a publicar un reportaje detallado, pero advirtió a Vicente. Esto no los detendrá de inmediato. Si hacemos esto público, se pondrán más violentos. Necesitarás protección. Mientras el reportaje se preparaba, Vicente decidió advertir a Julia. A pesar de todo, sabía que ella también había sido una pieza en el juego de don Elías. La encontró en su apartamento, claramente nerviosa. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Vine a advertirte, Julia. Don Elías planea deshacerse de ti. Por primera vez,
Julia mostró un verdadero miedo. Sus manos temblaban mientras escuchaba lo que Vicente tenía que decir. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, Vicente. No tenía opción. Si me negaba a ayudarlos, iban a... Se detuvo, incapaz de continuar. Esos mismos hombres que te obligaron ahora están a punto de eliminarte. Tienes que ayudarme. Si trabajamos juntos, podemos desmantelarlos. Julia vaciló, pero finalmente asintió. Sabía que su única oportunidad de sobrevivir era cooperar con Vicente. El reportaje se publicó días después, exponiendo a don Elías, sus conexiones con figuras públicas y su implicación en actividades ilegales. Aunque fue un golpe fuerte para la organización, también desencadenó su respuesta más violenta. Esa misma noche, un auto negro apareció frente a la casa donde Vicente y Tomás se refugiaban. Esta vez, no era una advertencia, venían por ellos. Vicente, preparado para lo peor, ya había avisado a Pedro y al periodista. Pero el enfrentamiento que estaba por venir pondría a prueba todo lo que había luchado por proteger. El reportaje publicado por el periodista independiente explotó como una bomba en las noticias locales, y pronto comenzó a expandirse a nivel nacional. Bajo el título La Red Oculta, los secretos de don Elías y su imperio de corrupción, el reportaje detallaba las actividades ilícitas de la organización, las conexiones con figuras públicas, y lo más impactante, las pruebas de manipulación y amenazas dirigidas contra Vicente y su familia. Las redes sociales estallaron con comentarios de indignación y llamados a la justicia. Sin embargo, el impacto del reportaje no se limitó al ámbito mediático. La presión pública obligó a las autoridades a actuar, y en cuestión de días, se anunciaron investigaciones formales contra varias empresas y personas mencionadas en el reportaje. Esto incluyó allanamientos en propiedades vinculadas a don Elías y órdenes de detención contra algunos de sus colaboradores más cercanos, como Sergio. Pero mientras las instituciones parecían moverse, Vicente sabía que la red no se desmantelaría tan fácilmente. Estas organizaciones no solo operaban en las sombras, sino que también tenían raíces profundas en el sistema. El contraataque de la organización. El día después de la publicación, Vicente notó que algo había cambiado. Había más coches rondando por el vecindario, y aunque la policía había asignado vigilancia a su casa, los agentes parecían estar más interesados en evitar problemas que en protegerlo realmente. Vicente sabía que la organización estaba observando, esperando el momento oportuno para actuar. Una noche, recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era fría, calculada. «Felicidades, Vicente. Has logrado llamar nuestra atención. Pero no creas que esto termina aquí. Eres solo una piedra en el camino, y las piedras se pueden remover». Vicente sintió un escalofrío, pero respondió con firmeza. «Ya no pueden esconderse. El mundo sabe quiénes son y lo que han hecho». La risa al otro lado de la línea fue breve y escalofriante. «Sabemos que tienes más pruebas, y las queremos. Si no las entregas, no solo tú sufrirás. Piensa en el niño». La llamada se cortó antes de que Vicente pudiera responder. Sabía que no había espacio para errores. Cada movimiento debía ser calculado. La reacción pública. Mientras la amenaza contra Vicente crecía, también lo hacía el apoyo público. Vecinos, amigos y desconocidos comenzaron a organizarse en redes sociales para exigir que las autoridades protegieran a Vicente y a Tomás. Incluso se creó una campaña con el hashtag #Justicia para Vicente que rápidamente se volvió viral. Las cadenas de noticias no dejaban de hablar del caso, y figuras públicas comenzaron a expresar su apoyo. Esto obligó a las autoridades a incrementar la seguridad de Vicente, pero él sabía que eso no era suficiente.
La organización era demasiado poderosa y tenía demasiados recursos como para ser contenida solo con medidas públicas. Las grietas en la organización. Mientras tanto, las acciones legales y la presión mediática comenzaron a causar fisuras dentro de la red de Don Elías. Algunos colaboradores menores comenzaron a cooperar con las autoridades, ofreciendo información a cambio de acuerdos para reducir sus penas. Uno de ellos fue Sergio, quien, tras ser arrestado en un operativo sorpresa, proporcionó datos clave sobre las operaciones financieras de la organización. Sin embargo, lo que Sergio dijo durante su interrogatorio fue aún más revelador. Don Elías no trabaja solo. Tiene aliados en el gobierno, en las fuerzas del orden, incluso en el sistema judicial. Esto es más grande de lo que imaginan. Y si creen que van a atraparlo tan fácilmente, están muy equivocados. Sergio también mencionó algo que dejó a las autoridades en alerta máxima: la existencia de un plan de contingencia que Don Elías había activado tras la publicación del reportaje. Según Sergio, este plan incluía eliminar a cualquier persona que pudiera representar una amenaza para la organización, incluido Vicente. Una traición inesperada. Mientras Vicente intentaba mantenerse un paso adelante, recibió una noticia que lo dejó desconcertado. Julia, quien había prometido ayudarlo tras la advertencia de Don Elías, había desaparecido. Había dejado su apartamento y no había señales de ella. Pedro, quien seguía rastreando movimientos sospechosos, descubrió que Julia había transferido grandes sumas de dinero a una cuenta en el extranjero antes de desaparecer. Parece que se está asegurando de salir del radar, Vicente, dijo Pedro al compartir la información. Pero esto también puede significar que tiene miedo. Don Elías no deja cabos sueltos, ni siquiera con sus aliados. Vicente no podía evitar sentir una mezcla de frustración y compasión. Julia había sido una parte fundamental de todo lo que había sufrido, pero también era evidente que ella misma estaba atrapada en un juego mucho más grande. El movimiento final de Don Elías. Los días se volvieron tensos. La organización, aunque debilitada, seguía activa. Vicente sabía que Don Elías no iba a quedarse de brazos cruzados mientras su imperio se derrumbaba. Una tarde, Pedro llegó corriendo a la casa de Vicente con una expresión de alarma. «Vicente, tenemos un problema. Acabo de interceptar un mensaje encriptado que confirma que Don Elías ha contratado a un grupo para sacarte del camino. Esto ya no es una amenaza. Es una orden». Vicente sabía que esto iba a ocurrir tarde o temprano. Miró a Tomás, quien jugaba tranquilamente en la sala, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. Sabía que no podía quedarse allí esperando. «Tenemos que actuar antes de que ellos lo hagan», dijo Vicente, con una resolución férrea. Pedro asintió. «Hay algo más. Don Elías tiene una reunión en su mansión esta noche. Según el mensaje, será su último movimiento antes de salir del país. Es nuestra última oportunidad para atraparlo». La emboscada. Con la ayuda del periodista y un grupo reducido de policías infiltrados, Vicente decidió actuar. Sabía que enfrentar a Don Elías en su territorio era arriesgado, pero también sabía que esta era su única oportunidad de desmantelar la organización por completo. La noche cayó, y Vicente, junto con Pedro y el equipo, se dirigieron a la mansión, un lugar rodeado de lujos que contrastaban con la podredumbre de las actividades que allí se llevaban a cabo. Desde las sombras, observaron cómo llegaban los socios de Don Elías, escoltados por guardias armados. Todo estaba listo para lo que parecía ser una última reunión antes de que desaparecieran del radar. Vicente respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. El legado de Don Elías. Don Elías no era un hombre común. Su reputación no se construyó solo por sus negocios ilícitos, sino por su habilidad para operar en las sombras sin dejar rastros visibles.
Pedro, quien había seguido investigando mientras Vicente preparaba su próxima jugada, logró acceder a documentos históricos que revelaban los orígenes de don Elías y su organización. Elías Montenegro, como era conocido en sus primeras apariciones públicas, comenzó su carrera en el sector financiero hace más de 30 años. Según los registros, fue un asesor fiscal que trabajó para algunas de las empresas más importantes del país. Pero lo que realmente lo destacó fue su habilidad para limpiar cuentas y esconder activos, ganándose la confianza de empresarios corruptos y políticos que necesitaban ocultar dinero. A través de estas conexiones, don Elías construyó una red de influencia que incluía jueces, banqueros, jefes policiales y políticos de alto rango. Sin embargo, lo que realmente cimentó su poder fue su capacidad para identificar puntos débiles en las personas a su alrededor. Chantajes, sobornos y amenazas eran sus herramientas principales, y cualquier intento de desafiarlo terminaba en accidentes o desapariciones. Lo más inquietante era la estructura de su red. No dependía de un solo eslabón, sino que había diseñado un sistema en el que incluso si algunos miembros caían, el resto podía operar de manera autónoma. Esto era lo que hacía tan difícil desmantelar su imperio. Conexiones con el sistema judicial. Uno de los aspectos más alarmantes que Vicente y Pedro descubrieron fue la profundidad de las conexiones de don Elías con el sistema judicial. Pedro logró identificar al menos a 3 jueces que habían recibido sobornos sustanciales para retrasar casos importantes o desestimar pruebas en su contra. Además, había fiscales que, aunque parecían estar luchando por la justicia, en realidad trabajaban para filtrar información a la organización. Vicente recordó la inexplicable lentitud con la que habían avanzado sus propios casos legales en el pasado. Ahora entendía que don Elías no solo había manipulado las pruebas en su contra, sino que también había corrompido el proceso judicial para asegurarse de que todo estuviera a su favor. Sin embargo, no todos en el sistema estaban del lado de don Elías. Pedro encontró correos internos que mostraban a un fiscal llamado Andrés Figueroa, quien había intentado iniciar una investigación contra la organización años atrás. Según los registros, Figueroa había desaparecido misteriosamente tras presentar un informe preliminar que vinculaba a don Elías con actividades de lavado de dinero. Vicente sabía que encontrar a alguien como Figueroa, si seguía vivo, podría ser la clave para finalmente exponer todo. La conexión política. Otro descubrimiento que hizo Pedro fue la relación de don Elías con figuras políticas de alto rango. Entre los nombres vinculados a sus operaciones estaban ministros, senadores y alcaldes. Estos contactos no solo lo protegían legalmente, sino que también le permitían acceder a contratos gubernamentales y terrenos clave para sus operaciones. Uno de los nombres más relevantes era el de Esteban Córdoba, un senador conocido por su imagen pública intachable, pero que en privado mantenía una relación estrecha con don Elías. Pedro encontró un correo que parecía ser de Córdoba, en el que ofrecía información privilegiada sobre una licitación pública a cambio de una parte de las ganancias. Este descubrimiento era particularmente peligroso. Si don Elías perdía a Córdoba como aliado, su red comenzaría a desmoronarse. Sin embargo, atacar a un político tan poderoso significaba exponerse a represalias aún mayores. El oscuro interés en el terreno de Luis. Una pieza del rompecabezas que seguía desconcertando a Vicente era el terreno que Luis había heredado. Según los documentos, la propiedad estaba ubicada estratégicamente cerca de una zona industrial en desarrollo. Pedro descubrió que el terreno estaba sobre un acuífero subterráneo que don Elías planeaba explotar como parte de un proyecto de extracción ilegal de recursos naturales. El plan era claro: utilizar el terreno como fachada para acceder al acuífero y luego vender el agua a corporaciones extranjeras a precios exorbitantes. Luis, al descubrir este plan, había intentado detenerlo, y eso lo había puesto en la lista de personas que don Elías debía eliminar.
Vicente ahora entendía que el interés en Tomás no era solo sentimental o financiero. Don Elías necesitaba asegurarse de que el terreno estuviera completamente bajo su control, y Tomás, como único heredero legal, era el último obstáculo. El verdadero rostro de Don Elías. La investigación también reveló algo profundamente perturbador sobre Don Elías: su habilidad para reinventarse y permanecer irreconocible en cada etapa de su vida. Según Pedro, el nombre Don Elías era solo uno de los muchos alias que había utilizado. Había cambiado de identidad al menos 3 veces en los últimos 20 años, y en cada ocasión, había borrado cualquier rastro que pudiera conectarlo con su pasado. Su verdadera identidad, sin embargo, parecía estar vinculada a una red internacional de tráfico de personas y recursos, algo que Vicente no había anticipado. Pedro encontró menciones de operaciones similares en otros países, lo que sugería que Don Elías no era solo un jefe local, sino parte de algo mucho más grande. Este descubrimiento puso todo en perspectiva. Vicente ya no estaba luchando contra un enemigo local, estaba enfrentando a un gigante internacional cuya influencia trascendía fronteras. El nuevo giro, una traición inesperada. Mientras Vicente y Pedro recopilaban más pruebas, recibieron un mensaje inesperado de Julia. Había estado escondida, pero ahora quería hablar. Según ella, había algo que Vicente necesitaba saber sobre Don Elías y su verdadera conexión con Luis. No todo es lo que parece, Vicente. Luis sabía algo sobre Don Elías que nunca te dijo. Algo personal. Vicente no entendía a qué se refería, pero Julia insistió en reunirse en persona para explicarlo. Aunque sabía que podía ser una trampa, Vicente decidió arriesgarse. Cuando llegó al lugar de la reunión, Julia le reveló algo que cambió todo. Luis y Don Elías habían trabajado juntos en el pasado. Luis, sin saberlo, había ayudado a construir una parte de la red de Don Elías antes de darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Cuando intentó alejarse, Don Elías lo marcó como una amenaza y decidió eliminarlo. Luis siempre te protegió de esa parte de su vida, dijo Julia con un tono de arrepentimiento. Pero no pudo protegerse a sí mismo. Este nuevo dato hizo que Vicente entendiera que su lucha no era solo por justicia, sino también por redimir la memoria de su hijo. Ahora sabía que Don Elías no era solo un criminal, sino alguien que había usado la confianza de Luis para construir su imperio. El plan de Vicente. Tras la revelación de Julia, Vicente comprendió que tenía en sus manos la última pieza del rompecabezas. Don Elías no solo había manipulado a Luis, sino que había usado sus conocimientos y su confianza para cimentar su imperio. Ahora, Vicente estaba decidido a usar esa conexión en su contra. Con la ayuda de Pedro, Rosa y Julia, elaboró un plan audaz para exponer a Don Elías de manera definitiva. El primer paso fue reunir todas las pruebas disponibles: los documentos financieros, los correos electrónicos, las grabaciones y las declaraciones de Julia y Sergio, quien seguía colaborando con las autoridades desde su detención. Pero Vicente sabía que no era suficiente entregarlo todo a la policía. Necesitaba algo más contundente, algo que pusiera a Don Elías directamente bajo el escrutinio público. Pedro encontró la respuesta: una reunión secreta que Don Elías había planeado con sus aliados más cercanos. Según la información que habían interceptado, esta reunión sería la última antes de que Don Elías escapara del país. El lugar: una lujosa finca en las afueras de la ciudad, equipada con sistemas de seguridad avanzados y protegida por un ejército de guardaespaldas. Vicente sabía que infiltrarse sería casi imposible. Pero también sabía que, si lograban exponer esa reunión en tiempo real, la red de Don Elías se derrumbaría por completo. La infiltración. La noche de la reunión, Vicente, Pedro y Julia se acercaron a la finca. Julia, familiarizada con los procedimientos de seguridad de Don Elías,
logró desactivar temporalmente las cámaras del perímetro, permitiendo que Vicente y Pedro se infiltraran. Mientras tanto, Julia permaneció en el auto, lista para coordinar con el periodista que había trabajado en el reportaje inicial. Dentro de la finca, Vicente y Pedro encontraron una sala de reuniones en la que don Elías estaba discutiendo los próximos pasos con sus aliados. Desde una esquina oculta, Pedro conectó un dispositivo al sistema de seguridad de la finca, transmitiendo en vivo lo que ocurría en la sala a través de las redes sociales. La transmisión mostró a don Elías hablando abiertamente sobre sus actividades ilegales, sus planes de fuga y las amenazas contra Vicente y su familia. En cuestión de minutos, la transmisión comenzó a viralizarse, y las autoridades, presionadas por el público, enviaron unidades especiales a la finca. El enfrentamiento final. Cuando don Elías se dio cuenta de que lo estaban grabando, su expresión de calma se transformó en una de furia. «Encuentren a quien está haciendo esto», ordenó a sus hombres. Vicente y Pedro intentaron escapar, pero fueron descubiertos por los guardaespaldas. En el caos, Vicente se enfrentó cara a cara con don Elías. Aunque era un hombre mayor, su presencia seguía siendo intimidante. «Tú destruiste a mi familia», dijo Vicente con voz firme. «Pero esto termina aquí». Don Elías sonrió con frialdad. «Eres valiente, Vicente, pero también ingenuo. Incluso si me detienen, mi red seguirá funcionando. No puedes deshacer todo lo que he construido». «Tal vez no pueda destruirlo todo», respondió Vicente, «pero puedo empezar por ti». En ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos. Los hombres de don Elías intentaron huir, pero las fuerzas especiales ya rodeaban la finca. En el caos, Vicente logró arrebatarle a don Elías una carpeta con documentos incriminatorios que aún tenía en su poder. La caída de don Elías. Las imágenes transmitidas en vivo, junto con los documentos que Vicente entregó a las autoridades, fueron suficientes para iniciar una serie de arrestos masivos. Don Elías fue capturado mientras intentaba escapar por un túnel subterráneo, y su rostro, hasta entonces desconocido para el público, se convirtió en el símbolo de la corrupción y la impunidad. Las confesiones de Julia y Sergio, junto con las pruebas recopiladas por Vicente y Pedro, llevaron a desmantelar gran parte de la red de don Elías. Aunque algunos de sus aliados lograron escapar, el golpe fue devastador para la organización, que perdió gran parte de su poder e influencia. Un nuevo comienzo. Meses después, Vicente y Tomás finalmente encontraron algo de paz. Aunque la pérdida de Luis y Mariana seguía siendo una herida abierta, Vicente sabía que había hecho lo correcto al luchar por la verdad. Gracias a su valentía, el nombre de su hijo fue reivindicado, y la justicia comenzó a abrirse camino. Julia, quien había cooperado plenamente con las autoridades, recibió una sentencia reducida, pero eligió desaparecer de la vida pública tras cumplir su pena. Pedro continuó trabajando en casos similares, inspirado por la determinación de Vicente. Tomás, ajeno a gran parte del peligro que habían enfrentado, creció bajo el cuidado de su abuelo, sabiendo que su familia había sido parte de algo más grande. Vicente, aunque cansado, encontró consuelo en la sonrisa de su nieto, sabiendo que había cumplido su promesa de protegerlo. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Tomás tomó la mano de Vicente y le dijo: «Abuelo, mamá y papá estarían orgullosos de ti». Vicente, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo responder con una sonrisa. Había enfrentado la oscuridad, y aunque las cicatrices permanecerían, había logrado iluminar un camino hacia la justicia.